Hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos a esta cápsula informativa de la actividad número 2 de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. La actividad se denomina pues de la conquista al virreinato. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer pues es analizar cada uno de los recursos que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Entonces, en este caso, la mayoría de los recursos que vamos a estar empleando, pues son todos aquellos que refieren a partir del tema de la monarquía española a finales del siglo XV, las características de la monarquía española, los enfrentamientos y las alianzas, la caída de Tenochtitlan, la evangelización, la Nueva España, la fundación del virreinato, la sociedad económica en la colonia, la cultura y vida cotidiana y reformas borbónicas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es ingresar a la actividad integradora número 2. Y una vez que ya hayamos ingresado, pues vamos a descargar el documento que nosotros tenemos, que es la plantilla de la conquista al virreinato. Yo ya la tengo por aquí, entonces, como se dan cuenta, pues tiene uno, dos, tres, cuatro apartados que tendremos que completar. En la primera es una reflexión, en la segunda la elaboración de una línea del tiempo, en la tercera una reflexión y en la cuarta tenemos una tabla para destacar elementos sobresalientes, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar primeramente con el punto número 1 que nos dice, reflexiona y responde cómo era la situación general de España al finalizar la Edad Media. Para ello, pues nos vamos a apoyar de un recurso que nosotros tenemos en nuestra plataforma, que se refiere a la monarquía española a finales del siglo XV y su proyecto de expansión. Entonces, vamos a dar un clic en ese apartado, en donde, en términos generales, pues vamos a hablar acerca de el tema pues de los viajes que fueron parte importante de la historia de España durante el gobierno de los Reyes Católicos. Entonces, pues España pues era un lugar muy importante, pues como podemos ver aquí en este mapita, pues era uno de los principales puertos a los cuales llegaban las mercancías hacia Europa. Entonces, pues era un país que estaba constantemente también siendo atacado y también ellos requerían recursos económicos para la guerra. Entonces podemos hablar acerca de la situación de España, los viajes de exploración, la llegada también de Cristóbal Colón a las Antillas, la llegada de Hernán Cortés a México y de cómo pues poco a poco hubo una comunicación entre lo que era España y lo que fue posteriormente la Nueva España. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos, cuando a nosotros se nos señala la parte de la reflexión, pues es una argumentación y una opinión personal. ¿Sí? Entonces, no es un resumen ni tampoco es identificar solamente elementos importantes, sino también es lo que nosotros pensamos sobre esa situación o ese momento de la historia. ¿Sí? La rúbrica como tal no nos pide un mínimo ni máximo de renglones que podamos completar, pero para que no nos quedemos cortos en cuestión de ideas, pues sugiero que al menos hagan o escriban unos 10 renglones, ¿sí? En la segunda parte dice, elabora una línea del tiempo con 10 eventos más trascendentes ocurridos antes y durante la conquista. Una vez que identifiques las fechas que ocurrieron, ubícalos en orden cronológico y coloca algunas imágenes que ilustren los acontecimientos o personajes que participaron. No es necesario que cada suceso esté ilustrado. Puedes utilizar alguna de las siguientes herramientas para su elaboración: Visme, Tiki-Toki o Timeline JS. Guarda la línea del tiempo y comparte tu enlace en el siguiente espacio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una línea del tiempo, pues hay páginas que sí nos permiten que nosotros compartamos el link y ya nada más hay que verificar que cuando ustedes terminen de hacer su trabajo, cierren la sesión de esa página
y verifiquen y peguen o peguen el link en su navegador para que si ustedes lo pueden visualizar de forma correcta, quiere decir que yo también lo podré hacer. Pero si ustedes desde el inicio ya les pide inicio de sesión, entonces quiere decir que hay que verificar el link que me van a compartir. En este caso, para esta pequeña cápsula, utilicé Visme, aunque yo creo que algunos de ustedes utilizan Canva, también Canva, pueden hacer una infografía en forma de línea del tiempo, lo cual les va a permitir hacer un trabajo muy creativo. ¿Sí? Entonces me voy a dirigir a la página de Visme, que es esta que tenemos aquí, que nos pide que nos loguemos. Entonces ustedes se pueden registrar con una cuenta de Google, con una cuenta de Facebook. Yo utilicé una de Facebook y no tuve mayor problema. ¿Sí? Una vez que ya estuve ya me dio la oportunidad de crear un proyecto nuevo. En este caso, yo aquí ya tengo un ejemplo para minimizar el tiempo de la cápsula, pero ya una vez que ustedes pongan proyecto nuevo, pueden agregar, por ejemplo, una infografía, porque no les envía de forma directa lo que es la línea del tiempo. Y una vez que ustedes ya entran a este apartado, ya van a poder observar varios ejemplos y elijan pues algo que refiera a una línea del tiempo que ya pues podemos ver por aquí. ¿Sí? Entonces vean cómo está este ejemplo. Línea del tiempo ya les permite añadir una imagen y también añadir alguna descripción. Más acá abajo podemos encontrar alguna otra, por ejemplo aquí está otro ejemplo de línea del tiempo. Entonces ustedes vayan y elijan la que más les guste, ¿sí? Ya con calma ustedes pueden buscar algunas otras líneas de forma creativa. Bueno, en este caso yo elegí una que fue esta de aquí. Esta ya me permite, pues ya me da la plantilla, ya nada más es reemplazar el texto. En este caso, yo ya puse mi nombre, puse el título del apartado, no como tal de la tarea en general. Puse antes y después de la conquista y eventos más trascendentes. Aquí esta plataforma nos permite hacer el texto también. Tenemos un pequeño menú que nos permite hacer el texto mucho más grande o mucho más pequeño, también cambiar el color de la letra, ponerle negritas como nosotros queramos. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar la parte que ya viene prellenada, ¿sí? Entonces, yo puse el primer ejemplo que viene en la línea del tiempo, 1946, contra el matrimonio Isabel, princesa de Castilla, y Fernando, heredero al trono de Aragón, y ya les agregué la imagen. Para ello, es necesario que ustedes ya tengan los ejemplos, la cantidad de ejemplos suficientes. En este caso, nos piden más o menos unos 5 ejemplos en cuestión de fechas. No es necesario agregar muchos más, o si ustedes los pueden hacer, pues me parecería excelente. Entonces, para que también no complicarnos mucho la actividad, nos regresamos a Internet y vemos que aquí hay otro apartado que dice 1980. Yo reemplazo el texto que hay aquí y coloco otro ejemplo que a mí me parece sobresaliente. Yo le pondría aquí en el año de 1521 y el suceso que me parece relevante, pues sería el de la captura de Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces, este texto que tengo de más aquí, pues no me sirve, lo voy a eliminar y solamente voy a redactar lo que yo considere sobresaliente. Entonces, le pondría aquí, en este pequeño cuadro de texto, Cuauhtémoc es capturado y ya está. Ya tengo ahora, ya tengo mi texto, mi información, la puedo mover también para que no se vea muy separada y ahora voy a agregar mi imagen, voy a quitar esta que está aquí y ahora lo que tengo que hacer es aquí donde dice upload, subir mi imagen. Ya tengo
una carpetita a la cual le puse creo que la de imágenes Visme. Aquí está. Entonces ya la tengo yo aquí descargada. Ya pongo aceptar. Ahora pongo abrir y eso sería todo. Espero a que suba mi imagen y ya cuando me aparezca aquí en este apartado de la línea del tiempo, ya nada más la acomodo. Ya está cargando, ya vemos que ya cargó, ya la hago más pequeña con el ratón, la coloco en su lugar correspondiente, de tal manera que se vea estético y ya la puedo yo dejar ahí como ejemplo, ¿sí? Y así con cada uno de los siguientes espacios. Ya una vez que yo ya la haya tenido lista, ya haya completado mi actividad, ahora le voy a poner download, ¿sí? O descarga. Me va a aparecer un cuadro de texto donde me da la opción pues de JPG, que es gratuito. Entonces, pero es premium, el otro, el que tenemos por acá. Entonces, pues como yo no quiero pagar nada, pues entonces ya nada más lo único que voy a hacer es descargar. Una vez que ya haya descargado mi imagen, ahora pues ya la tengo lista, ¿no? Y ya me da la opción, ya está, ya descargó. Y si se dan cuenta, ya me va a dar el archivo como tal, que es algo parecido a lo que está por aparecer en la pantalla, que es esto. Ya nada más lo que voy a hacer es ubicar en descargas donde quedó mi archivo y ese archivo lo voy a subir ya sea a OneDrive o a Google Drive y ya nada más de ahí voy a copiar mi link para que sea eso lo que me envíen. ¿Ven? Esta actividad pues no es muy difícil, pero sí, recuerden que cuando hacemos este tipo de trabajos, pues para que queden estéticos, para que la información sea correcta, pues tenemos que investigar un poquito antes y también tenemos que dedicarle tiempo a su elaboración, ¿sí? Bueno, creo que no hay ninguna duda. Con respecto a que si a ustedes se les hace difícil utilizar estas páginas, bueno, pues pueden colocar su texto en a manera de tabla y no hay ningún problema, ¿sí? El siguiente punto dice, reflexiona críticamente y sustenta tus respuestas en las siguientes preguntas. ¿En qué fundamentaron la conquista los españoles y cómo la consumaron? ¿Qué consecuencias trajo para México ese entonces y en la actualidad la colonización y en el ámbito social? Aquí, en este caso, para que ustedes puedan contestar, dar respuesta a este punto número 3, pues se tendrían que regresar nuevamente al contenido o los recursos de nuestra plataforma y tener que analizar el tema de los enfrentamientos y de las alianzas. Y también revisar el tema de la evangelización. Sí, entonces cuando abrimos este apartado, vamos a abrirlos, estos dos. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta en varios audios de cómo fue todo ese proceso de llegada de Hernán Cortés, de ir ganando pueblos en su llegada, en ese transitar hacia Tenochtitlan. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Qué ocasionó la guerra o el conflicto entre los mexicas con los españoles? Y también nos vamos a dar cuenta cómo a través de la religión también poco a poco se fue conquistando o se fue ganando fueron cambiando la forma de pensar de los indígenas. Entonces, den lectura a estos dos textos. Y también aquí en los comentarios del video les voy a dejar un link que es este que ustedes tienen por aquí.
el cual habla en 10 minutos acerca de la conquista de México y cómo fue todo ese proceso, ¿sí? Entonces, para ello, ustedes pues nada más lo que pueden hacer es copiar las preguntas y pegarlas también en este apartado. Como tal, les decía, la rúbrica no nos pide una extensión, pero sí es necesario que ustedes argumenten de manera correcta, ¿sí? Y sobre todo también emitan opiniones. Pueden hacerlo de esta manera. ¿De qué manera fundamentaron la conquista de los españoles y cómo la consumaron? Y en el otro apartado, ¿qué consecuencias trajo para México y la actualidad la colonización? ¿Sí? Entonces, colóquenlas por separado y en 10 rengloncitos mínimo denme respuesta a cada una de ellas. ¿En qué fundamentan la conquista de los españoles? Bueno, acuérdense, era el proceso de expansión, era una búsqueda de riquezas, de nuevos territorios, de obtener nuevas ganancias, de obtener riquezas para financiar los gastos de guerra que se generaban en España. ¿Y cómo la consumaron? Bueno, pues ahí vayan viendo ustedes las alianzas que fueron trayendo consigo a su llegada de los españoles. Tenemos también un personaje principal como la Malinche, que ayudaba a la traducción, etcétera, ¿sí? Y también emitan una opinión personal. ¿Qué consecuencias trajo para México y la actualidad la colonización en el ámbito social y cultural? Pues aquí ustedes revisen, o nuevamente les pido que revisen esta parte. Acuérdense que en nuestro foro hablamos acerca de las costumbres prehispánicas que prevalecen hasta nuestros días, cómo se fusionó también la religión con la parte indígena, hablaron también acerca de algunas costumbres, como la más común entre todas, pues fue la de eh, el Día de Muertos. Entonces, vean cómo esta parte de la religión, las costumbres españolas y las costumbres indígenas, pues vinieron a dar lugar a lo que es hoy nuestra sociedad. Incluso pudieran hablar de nuestro lenguaje, ¿no? El cual pues se enriqueció a raíz de la llegada de los españoles, porque muchas palabras de origen indígena también pasaron a formar parte de nuestro vocabulario actual. Entonces piensen en esos valores, en ese lenguaje, en esa mezcla de razas, piensen en esa forma de organización social, política y económica, ¿sí? En 10 rengloncitos, denme su respuesta. Entonces, si ustedes hacen menos renglones, pues pueden hacer este cuadro mucho más pequeño. No es necesario que me llenen una cuartilla, pero sí que tenga texto suficiente. En el último punto dice, menciona las características políticas, económicas y sociales del virreinato de la Nueva España que considere relevantes e indica cómo las reformas borbónicas influyeron en cada uno de estos ámbitos. Tenemos 4 ámbitos: político, económico, social y cultural, y tenemos 2 temas: el virreinato y las reformas borbónicas. Cuando hablamos del virreinato, entiéndase que el virreinato es sinónimo de la época colonial, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la plataforma, nos a tomar en consideración como 2 temas para el tema del virreinato, este tema de la sociedad y economía en la colonia, y este tema, cultura y vida cotidiana. Entonces, estos 2 temas los van a utilizar para responder a esas características. Entonces, viendo el contenido de cada uno de ellos, pues nos vamos a dar cuenta que nos hablan precisamente de esos ámbitos que nos están pidiendo, del ámbito político, económico, social y del tema también cultural. Rescaten los elementos que a ustedes les parezcan mucho más importantes. Si se dan cuenta, aquí tenemos a la sociedad cultural, perdón, la sociedad en la colonia, este es un ámbito, la economía en la colonia es otro ámbito, el mestizaje es algo social, ¿sí? Entonces vean que aquí ya con estos temas estamos abarcando 3 puntos. Y lo cultural, pues recuerden también que al ir leyendo estos puntos, en lo cultural podemos hablar de las tradiciones, podemos hablar de la religión, podemos hablar de las actividades a las que se dedicaban, podemos hablar del trabajo, etcétera, ¿sí? Y cuando vemos en este punto, también en el siguiente recurso, la cultura y la vida cotidiana, pues es el ámbito
pues prácticamente cultural. Aquí están las festividades, la cocina, la religión, la educación, ¿sí? Entonces, lean bien estos dos puntos y rescaten los elementos que les sean sobresalientes. Recuerden, es importante que de preferencia escriban con sus palabras, ya que si ustedes lo hacen en copiar y pegar, esto puede dar como resultado el plagio. Cuando hablen ahora de las influencias de las reformas borbónicas, tomen en consideración el último tema, que se llama, efectivamente, reformas borbónicas, que lo tenemos en un documento en formato PDF. Entonces, ustedes léanlo y rescaten los elementos más sobresalientes. En términos generales, cuando nosotros hablamos de las reformas borbónicas, pues nos estamos refiriendo a ese gobierno que fue de Maximiliano de Habsburgo, que fue de la familia de los Borbón. Entonces, aquí con Maximiliano de Habsburgo vino a hacer algunos cambios dentro de las leyes que trajeron consigo beneficios para los indígenas, para la población, pero descontento para los españoles. Entonces, es necesario que ustedes lean ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces, investiguen estos elementos, ¿sí? Aquí vemos político-administrativos, económicos financieros, militares, culturales, religiosos. Rescaten los que les sean más importantes, ¿sí? Y eso sería todo lo que ustedes tienen que investigar. No se olviden que las fuentes consultadas son muy importantes y que independientemente de que el texto, de la plantilla, no tenga como tal una carátula, ustedes siempre agréguenla, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo respecto a la actividad. Entonces, pues me parece importante que ustedes revisen bien los recursos de la semana para que puedan hacer trabajos de excelencia. Pues eso sería todo. Pues me dio mucho gusto haber compartido con ustedes esta información que espero les haya sido de mucha utilidad. Pues cuídense y nos vemos en la siguiente cápsula informativa.